Hola queridas, bienvenidos a Gabipedia, el espacio donde hablamos de historia como un chismecito entre amigas. Imagínate una cosa, que un día te despiertas y tu vecino se quedó nada más y nada menos que con tu patio, tu garage y la mitad de tu sala. Suena gacho, ¿no? Pues eso es precisamente lo que le pasó a México. México pasó en unos meses de ser un país gigante a perder la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo eso era parte del territorio mexicano. ¿Entienden que Dorothy podría haber sido mexicana? Hoy vamos a analizar si fue una guerra justa o el robo más descarado de la historia. Así que como yo, agarra tu tacita y ¡comencemos! Como siempre vamos a empezar por el contexto histórico. Yo sé que muchos mexicanos van a conocer esta historia, pero bueno, a mí me sirve aprender muchísimo sobre esto, leer, investigar sobre esto, porque yo estoy haciendo el examen para la nacionalidad mexicana. Entonces, cuanto más datos tenga de México, mejor. Ahora sí, vamos al contexto. En 1846, México llevaba tan solo 3 décadas como país independiente y enfrentaba una situación de extrema fragilidad. Sufría inestabilidad política, crisis económica y muchos conflictos internos. Todo esto tras una larga guerra de independencia, porque recordemos que la guerra de independencia comenzó en 1810 y no se independizaron hasta 1821. Entonces fue como unos 11 años picanchis dentro de México. Entonces imagínate que todo lo que era estructuras económicas, sociales, estaba todo destroyer. Entonces, nada, no era el mejor momento. Entonces el gobierno mexicano era débil y estaba dividido entre facciones liberales y facciones conservadoras. Además, México tenía un territorio muy grande, pero con las fronteras muy poco definidas y muy escasa población en las regiones del norte. Es decir, toda esa parte de California, Arizona, todo eso estaba bastante desierto, digamos. En cuanto a población, ¿no? Panchito no cabe en esto, pero no cabe en ningún mueble porque es un gato muy grande. Él es un jaguar yucateco. Y además de que estas regiones estaban poco pobladas, también estaban bastante abandonadas por el gobierno central, que ya tenían bastantes cositas que solucionar ahí en el centro del país como para hacerse cargo de las fronteras del norte. Y claramente esto hacía que se vuelvan muy difíciles de defender. Mientras tanto, Estados Unidos ya se había consolidado como una república estable y en plena expansión demográfica, también ya tenía una economía pujante, instituciones políticas sólidas y un fuerte impulso expansionista que, spoiler, hasta el 2026 no han perdido. Dominaba la idea del destino manifiesto, una creencia popular de que los estadounidenses estaban predestinados por la providencia a expandir su territorio y sus valores, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Como ven esto de los pueblos diciendo que por mandato divino tenían que gobernarnos a todos, no es nuevo. En otras palabras, en Estados Unidos muchas personas veían esto de la expansión territorial como algo inevitable y justificado divinamente. Miles de colonos estadounidenses ya se habían instalado en lo que eran territorio de México, buscando tierras y oportunidades. Mira vos, cómo se dieron vuelta las cosas, ¿no? Esto obviamente generó tensiones con las autoridades locales, imagínate, ¿no? Imagínate si sacábamos el ICE ahí, en esa época. Y estas fricciones regionales empezarían a crecer más y más hasta convertirse en una guerra. Pero ¿qué fue el detonante de todo esto realmente? Texas fue la primer ficha de dominó que cayó. Aunque era parte del territorio mexicano a principios del siglo XIX, el gobierno había invitado a colonos estadounidenses a poblar la región. Con la esperanza, mira qué naif, de que trabajara la tierra y que contuvieran ataques de las poblaciones nativas. Pero, spoiler, la cosa se salió de control. Para 1830, los angloparlantes ya eran mayoría en el territorio. Para que se den una idea, eran 8 angloparlantes por cada un mexicano. Y para colmo, y esto no es ninguna novedad, no se integraban. Mantenían la esclavitud, desobedecían las leyes mexicanas y reclamaban más autonomía. ¿Este es un capítulo de 1800 o uno del 2020 en la Condesa? ¿Y qué pasó?
Adivinen ustedes cuando el gobierno quiso poner orden. Pues se rebelaron. Y en 1836, tras enfrentamientos como la Batalla de Álamo, los colonos tejanos declararon su independencia. El general Antonio López de Santana intentó recuperar el control, pero terminó derrotado y capturado en la Batalla de San Jacinto. Así es como nació la autoproclamada República de Texas, que México nunca reconoció como legítima, pero vaya, qué novedad, Estados Unidos sí. Se despertó de pronto, como que te enojaste con lo de Texas, ¿no, Panchito? Y eso que tu estado se quiso independizar también. ¿Sabías eso, Panchito, de Yucatán? Podemos hablar otro día si querés. Cuando estés listo. Ok, hoy no. Durante 9 años, Texas vivió como un estado independiente. Todos sabían que querían unirse a Estados Unidos y finalmente en 1845 Estados Unidos anexó formalmente a Texas, lo que claramente provocó un enojo gigante en México, que lo consideraba como territorio robado. Encima había otro problema, la frontera. Estados Unidos decía que llegaba hasta el río Bravo y México insistía en que el límite era más arriba, en el río Nueces. Y fíjense que todos los nombres son en español. Digo, no sé, de pronto, me parece. Bueno, y acá entra en escena un señor que era James Capol, vamos a poner una imagen aquí, presidente estadounidense y gran defensor del destino manifiesto. En enero de 1846 envió tropas a ocupar la zona disputada. Las fuerzas se instalaron en el borde del río Bravo, que ya era considerado para México territorio propio. Entonces era una mojada de oreja gigante. Y hasta comenzaron a construir un fuerte en lo que hoy es Tamaulipas. O sea, fíjate de Jaro. Mucho calor hace. En Tamaulipas hemos estado ahí en la época de la canícula. ¿Canícula se llamaba? Intensísimo el calor, ¿eh? Imagínate que obviamente esto fue una provocación directa, absoluta, o sea, sin lugar a ninguna duda, porque además era no solamente del territorio que estaba en disputa, supuestamente, sino que además era más abajo. Te voy a sacar todo lo que pueda. Ay, ¿a qué me suena eso? Y en abril de 1846 sucedió el famoso incidente de Thorson, donde se enfrentaron tropas estadounidenses y mexicanas. Muchísimas tropas se fueron con Mamacoco y este presidente Paul aprovechó la jugada, fue al Congreso y soltó la frase mágica: sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense. Porque olvídate ahí de las leyes internacionales, la Haya, cualquier cosa que delimite. Si ya en 2026 se pasan por donde no asoma el sol la ley internacional, imagínate en 1800. Así está. Y claro que sí, todo esto hizo que se desatara la guerra. Fue rápida, desigual y brutal porque recordemos que México estaba bastante destrozado. La guerra duró tan solo 20 meses, pero fue suficiente para redefinir el mapa de América del Norte, porque recordemos que México es parte de América del Norte. Yo me he peleado con gente, con compatriotas, me acuerdo una vez en Guatemala, que ellos me decían: México es parte de Centroamérica. Y yo le decía, no. Y estábamos en un lugar que no había internet, no había señal, no había nada. Es una bronca. Y ellos me decían, la única que piensa que México es parte de América del Norte sos vos. Así que... Y yo era como... ¡ah! No, qué bronca. Que una indignación me dio eso. Y es una cuestión geográfica, no es una cuestión... Es una cuestión geográfica. Vayan a agarrar el mapa de vuelta, googleen. Estados Unidos tenía un ejército mejor armado, más numeroso, de aproximadamente 40.000 soldados, con oficiales que estaban entrenados, y una economía sólida que financiaba la guerra como una inversión. O sea, desde los comienzos, siempre con la misma ideología, ya podemos ver, ¿no? México con suerte reunió a 23.000 soldados, mal equipados obviamente porque venían de todo un proceso interno, como ya les dije, no tenían fondos de emergencia y la clase política además estaba más ocupada peleándose entre sí que organizando una defensa. Aún así, miles de soldados mexicanos resistieron con lo que tenían, porque si hay algo que hace el pueblo mexicano es saber resistir, es ese poder de resiliencia. Así que este aplauso es para el pueblo mexicano. Y cantaría el himno, pero no se puede, porque está prohibido. Sí, y porque lo cantó así como de chistecito y lo cantó en una octava diferente, una cosa así. Y fue como,
Yo no me voy a arriesgar. Este canal no tiene tanto dinero como para pagar una multa. La guerra se peleó en varios frentes. Por un lado, Alta California y Nuevo México. Estas regiones del norte, aisladas y poco protegidas, cayeron sin dudar. En 1847 tomaron Santa Fe, en Nuevo México, y después California. Entonces, cuando dicen, ¿cómo Baja California y Baja California Sur? ¿Cómo y California? Porque California era parte de México. Por eso lo demás se llama Baja California y Baja California Sur. Claro que para conquistar estos territorios de la Alta California y Nuevo México, que necesitaron colonos estadounidenses que ya estaban establecidos ahí. Es como ese meme de que mirás a alguien y está acá y te volvés a dar vuelta y volvés a mirar y está acá, así. Así, exactamente eso es lo que hicieron. El segundo frente fue el norte de México, propiamente dicho. Partieron desde Texas, ganando varias batallas. La primera fue en Palo Alto, en lo que hoy sigue siendo Texas. Por eso decimos Texas, no decimos Texas, Texas. Después fue la toma de Monterrey, o sea, fíjense, y después la batalla de Buena Vista, donde incluso vencieron a Santa Ana. Y por otro lado, el Frente del Golfo. En 1847, Estados Unidos desembarcó en Veracruz, tomó el puerto tras un sitio y siguió la ruta de Cortés hacia el centro del país. Entonces, la excusa de que solamente querían agarrar lo que supuestamente estaba despoblado, que digamos estaban invadiendo ilegalmente. O sea, eran inmigrantes. O sea, ¿ahí qué pasó? La Green Card, ¿qué pasó con eso? Y estaban llegando hasta el centro de México. Entonces, querían todo, iban por todo. Primero derrotaron al ejército mexicano en Cerro Gordo. Pasaron por Puebla, donde casi no hubo oposición. Y más tarde llegaron a las puertas de la Ciudad de México, donde se dio la batalla de Chapultepec, el último bastión mexicano antes de la caída de la ciudad. Ahí es donde se fueron con Mamá Coco los famosos niños héroes. Ya lo vimos en otro episodio que hablamos de mitos y todo eso. Y hay bastante discrepancia histórica sobre los niños héroes porque en realidad no eran niños, eran más bien adolescentes, estaban dentro del ejército. Es más simbólico. Y sí pasó. Sí hubo gente que defendió como pudo, con lo que tenía, entonces es un símbolo. Y finalmente, el 14 de septiembre de 1847, fíjense la fecha, el ejército de Estados Unidos ocupó la capital e hizo su bandera en el Palacio Nacional. El gobierno mexicano colapsó, Santa Ana huyó, como de costumbre. Para los que no son de México, Santa Ana era el presidente, porque no creo que no lo dije en ningún momento, lo di por sabido, entonces porque lo tengo en cuenta. ¿Cuál de la Rúa agarró el helicóptero y se fue? El hijo se armó un hotel con el dinero de los jubilados en Tulum. Pero qué bonita canción nos dejó Shakira, ¿no? Días de enero. Después de que huyó Santa Ana, se instaló un gobierno provisional. Las tropas estadounidenses se quedaron en la capital. Estoy sintiendo como un déjà vu cuando lo cuento. Hasta junio de 1848, mientras se negociaba la paz. Esta guerra tuvo altísimos costos humanos. Más de 13.000 soldados estadounidenses se fueron con Mamá Coco y prácticamente la cifra inicial que habíamos dicho de soldados mexicanos se fueron con Mamá Coco, es decir, 23.000 soldados. La mayoría no fueron, sin embargo, por balas, sino por hambre, por condiciones deplorables, por enfermedades. Algo que era bastante típico en la guerra de esa época, porque imagínate que no existía la antitetánica, cualquier gripe te dejaba ahí, que te mandaba con Mamá Coco, o sea, como estaba todo muy precario, digamos. Además, si los ejércitos son precarios, no tienen bien trabajadas las cadenas de distribución interna, pues peor. Por eso es que Napoleón pudo abarcar tanto en tan poco tiempo, porque él manejaba muy bien esto de la distribución de las cadenas de distribución internas en los ejércitos, y por eso le fue tan mal cuando se fue a Rusia e hizo cualquier cosa, ¿no? Entonces, no quiero darles idea a nadie de lo que hizo Napoleón, pero también recuerden que no está bueno, que viste, volás muy cerca del sol como Ícaro y te vas a quemar. Entonces, aguas. Y acuérdense que tenemos el episodio de Napoleón, que está con la voz bajita, pero está. Hay otra cosa importante que mencionar, que es cuando el ejército estadounidense estaba tomando la Ciudad de México, un batallón del ejército de Estados Unidos llamado Batallón de San Patricio, con alrededor de 200 soldados
irlandeses que estaban en ese momento del lado del ejército estadounidense desertaron y se pasaron al lado mexicano. Simpatizaban con México y despreciaban el trato en Estados Unidos. Y combatieron con valor del lado mexicano. Yo te quiero decirte que los irlandeses son gente que ellos tienen muy buena memoria y ellos saben, porque han vivido al lado del país más imperialista del mundo, Inglaterra. Entonces saben perfectamente lo que son. Vos te cruzas con un irlandés y te hablan de, mirá, perdieron la mitad del país, los mexicanos, las Malvinas son argentinas. Entonces este aplauso más que merecido es para los irlandeses y para esos 200 irlandeses. El batallón de San Patricio. Claramente Estados Unidos lo trató como traidores porque, digamos, sí se voltearon. Y cuando fueron capturados, obviamente fueron enviados con Mamacoco. Hoy en día, el batallón de San Patricio es homenajeado en México como símbolo de la solidaridad internacional y de la resistencia. Es un detalle menor en la guerra, pero me parece importante de recordar porque si vos estás sintiendo que no está chido del lado del bando que te tocó, sentís que no está bueno, no está ético, también puedes cambiar de lado. Ese es el mensaje. Una vez que Estados Unidos tomó la capital, México no tuvo opción. Se abrieron las negociaciones de paz que culminarían con el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde sellarían oficialmente la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. El 2 de febrero de 1848, en una villa cercana a la capital, se firmó este tratado. México cedió el 55% de su territorio nacional. El 55%. México dejó de reconocer a Texas como suyo y, como ya habíamos dicho, cedió completamente California, Nevada, Utah, Nuevo México, gran parte de Arizona y Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En total, más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es un chingo. Para que no se da una idea, es un chingo. O sea, es equivalente a sumar España, Alemania, Francia, Italia y sigue sobrando. O sea, gran parte de Europa, digamos, para que entiendan. Bueno, y vos dirás, perdiste el 55% del territorio. ¿Qué recibió México a cambio? Porque imagínate, semejante intercambio. Una compensación de $15 millones. Es decir, todo ese territorio por menos de lo que cuesta hoy en día un departamento en Manhattan. Y como cereza del pastel, 3 años después se descubrió oro en California. Para mí ya sabían que había oro ahí y hicieron todo esto. Esa es una suposición mía. No tengo pruebas y ninguna duda. Pero bueno, está bien, ok. Había más colonos estadounidenses que se habían metido ahí ilegalmente, digamos, en territorio mexicano, pero recordemos que también había ciudadanos mexicanos viviendo en territorio mexicano. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Tenían la opción de que podían quedarse con sus tierras, serían respetados con su religión y cultura y podían obtener la ciudadanía estadounidense. Pero cuando el Senado de Estados Unidos ratificó el tratado, eliminó el tratado que garantizaba los títulos de propiedad de los mexicanos. El resultado fue que muchos mexicanos perdieron sus tierras por fraudes o por impuestos o por despojos injustos que supuestamente eran legales. Entonces el mensaje es, siempre los van a cagar. Y Santana, el que recordemos que era el presidente de México, ¿firmó esto? Aunque es el villano favorito de la historia mexicana junto con Panini, Santana no firmó el tratado porque estaba exiliado básicamente. Los verdaderos firmantes del lado mexicano fueron enviados por el presidente interino Manuel de la Peña y fueron Luis G. Cuevas, Bernardo Couto y Miguel Aristain. Años después, el mito se impuso y Santana cargó con la culpa de haber vendido a la mitad del país. Pero bueno, digamos que eso es algo reduccionista, pero siempre estaba fácil señalar a alguien como que un chivo expiatorio de un caos colectivo, ¿no? A ver, con esto no estamos diciendo que el tipo era un genio, que era un santo, lo que sea. No, el tipo fue un inepto, fue un corrupto. Pero aún así, con todo esto, él no fue el que vendió esos territorios. Y las fechas claves del tratado fueron 2 de febrero de 1848, es el día que se firma el tratado. En marzo del mismo año lo ratifica el Senado de Estados Unidos. En mayo del mismo año lo aprueba el Congreso mexicano.
y en junio de ese mismo año se retiran las tropas estadounidenses de la capital. A partir de ese momento México comenzó una nueva etapa, con menos territorio, sin dinero, con un gobierno todavía más fracturado que antes y con una historia que marcaría su relación con Estados Unidos para siempre. Pausa para decir que si te gusta Gabypedia, dale like. Si te gusta Gabypedia, dale like. Si te gusta esta sección, ya apoyas de corazón. Si te gusta Gabypedia, dale like. Que se me asusta la gata. Chicas, recuerden, este es el momento en que yo me pongo en migajera y les pido por favor que si aún no le han dado me gusta a este video, le den me gusta, comenten y se suscriban si aún no lo han hecho, porque todo eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. Queremos hacer más videos a la semana, entonces necesitamos de su apoyo para que este canal siga creciendo, tener más suscriptores, llegar a más gente. Y si nos ven desde la plataforma verde, recuerden que ahí también pueden calificar nuestro podcast, o sea, video podcast Gabypedia, y también dejar comentarios allá, que espero que todo eso nos ayude. Y si ahí por las redes, yo el otro día veía que estaban recomendando podcasts y me metí hacia los comentarios y nadie nos recomendó. Y me puse triste, la verdad, no les voy a mentir. Yo decía, pero bueno, ya eso es a gusto de ustedes, pero si quieren empezar a hacer ruido en redes sociales estaría buenísimo. Que la gente diga Gabypedia, como Gabo, ¿qué es eso? Que no sepan bien. Bueno, sin nada más que decir después de este espacio migajero, continuemos con el episodio. ¿Qué consecuencias tuvo México de todo esto? La más visible, clara y obvia fue la mitad, más de la mitad de su territorio. A esto en la historia mexicana se lo conoce como la mutilación del territorio, vaya que sí. Y gracias a esto dio origen a la frase de un personaje que no nos encanta mucho que digamos, que fue Porfirio Díaz. O sea, es un personaje polémico, digamos, en la historia. Ya les dije, a mí me gustaría hacer un episodio de Porfirio Díaz versus Benito Juárez, porque son dos personajes intensos que la gente tiende a polarizar esas dos imágenes. Y yo siento que es como que más que más así, estaba más así, ¿eh? Pero bueno, no sé, está como para analizarlo. Volviendo a la frase de Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. La verdad que es una buena frase. Otra consecuencia que tuvo México: catástrofe económica. México estaba ahogado financieramente y la guerra terminó de hundirlo. Perdió minas de oro en California y Nevada, también extensas tierras agrícolas en el Valle de Río Grande, el comercio interno colapsó y muchas ciudades quedaron destruidas. La indemnización que pagó Estados Unidos no alcanzó ni siquiera para pagar los intereses de la deuda que México ya arrastraba. Así que México tuvo que suspender los pagos de su deuda externa, lo cual hizo que perdiera credibilidad ante inversionistas internacionales y el país quedó en default. O sea, Argentina 2001 y próximamente, al paso que vamos. Claramente había caos político. La derrota no unió al país. Al contrario, fue peor. El ejército mexicano quedó desprestigiado. Encima que lo dieron todo. Hubo luchas internas para repartir culpas. Entre 1848 y 1855, México vivió una pasarela de presidentes, golpes de estado y rebeliones. Eso a mí me da mucho miedo que me lo pregunten en el examen de la naturalización, porque son muchos presidentes. Les juro que son muchos presidentes. En muy poquito tiempo. Incluso Santana volvió brevemente al poder. El descaro del tipo. Pero obviamente cayó, porque nene, no mames. Y del caos surgieron nuevos protagonistas como Mariano Arista, Juan Álvarez, Porfirio Díaz y Benito Juárez. La derrota avivó el conflicto interno entre liberales y conservadores, lo que desembocó en la Constitución Liberal de 1857, la Guerra de Reforma y, como si fuera poco, una segunda invasión extranjera, las dos invasiones francesas, que el famoso 5 de mayo, que en Estados Unidos lo festejan como si fuera la independencia de México, y no. Y claro que sí, porque yo ya sé que se lo están imaginando, ¿qué más faltó? El breve imperio de Maximiliano de Habsburgo, de quien ya tenemos un video en el canal de todo ese chismecito. Por favor, vayan a verlo porque lo pidieron mucho y no veo reflejado ese interés en las vistas. Todo esto fue básicamente una consecuencia de todo eso que pasó en 1848. Otra consecuencia más que tuvo México, por si no fueran pocas: pérdidas humanas y sociales. Más de 100.000 mexicanos vivían en los territorios cedidos. Y eso sin contar los pueblos originarios, o sea, los nativos. De la noche a la mañana pasaron a ser ciudadanos de un país que no era el suyo. Algunos migraron al sur, a lo que quedaba de México,
otros se quedaron y fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, despojados de tierra, discriminados e ignorados. Sin embargo, muchos resistieron y con el tiempo conformaron la comunidad de lo que hoy es la Comunidad México-Estadounidense y el famoso Tex-Mex. No, mentira, eso es chiste. Con su propia cultura híbrida y su propio legado histórico. Aunque el precio que pagaron fue alto. En 1853, 5 años después de todo esto, bajo la dictadura de Santa Anna, en ese breve periodo que volvió Santa Anna, vendió otro pedazo más del país. Ahí sí. Responsabilicémoslo a él. Pedazo de... Vendió 76,000 kilómetros cuadrados en lo que hoy es el sur de Arizona y Nuevo México. O sea, la zona conocida como La Mesilla. Lo cual le dejó a México 10 millones de pesos. De pesos mexicanos, ¿entienden? Fue supuestamente una venta legal, pero bueno, no hace falta decir que fue por poco raro. Y México lo vivió como lo que fue, la continuación del saqueo. Santa Anna se terminó ganando el apodo de Vendepatria, que la verdad que sí, hermano, no te voy a defender, toda la razón. Y en 1855, tras otra revuelta, fue echado del poder una vez más. Y ya no volvió más. Por favor, decime que no volvió más, porque... Era una bronca. Cochetearlo hacia el Santana ese. Consecuencias para Estados Unidos de todo este conflicto. Ahora sí, expansión total. O sea, ¿entienden que Taylor podría haber sido mexicana? Nuestra Taylor. Estados Unidos cumplió su destino manifiesto y se expandió oficialmente de océano a océano. California, con puertos claves como San Francisco y San Diego, las vastas llanuras y desiertos del suroeste, riquezas naturales y minerales, como ríos, como minerales, tierras fértiles. Y ahí es cuando aparece la famosa fiebre del oro en California, que le sirvió para poblar un estado que estaba casi desierto, donde miles de colonos estadounidenses se lanzaron al oeste buscando fortuna. La economía estadounidense se disparó y su reputación internacional como potencia quedó más que consolidada. Pero no todo fue color de rosas. Los nuevos territorios trajeron nuevos problemas. La nueva expansión territorial reavivó el conflicto que estaba comiendo a Estados Unidos desde adentro, que es ni más ni menos que la esclavitud. Cada nuevo territorio provocaba una nueva pelea, si sería esclavista o libre. El sur quería llevar la esclavitud hacia el oeste para mantener su poder y el norte buscaba frenarla. El compromiso de 1850 admitió a California como estado libre, pero cedió en otras áreas. La ley Nebraska de 1854 permitió que cada estado decidiera por voto si querían esclavitud o libertad. Y ahí vienen, terminó fatal. En conclusión, la guerra que habían tenido con México aceleró más la polarización interna que ya había y muchos historiadores coinciden en que la semilla de la guerra civil de Estados Unidos, que fue en 1861, muy ahí digamos, se sembraron con la conquista del territorio mexicano. Estados Unidos ganó tierra, pero también un conflicto interno y sangriento. Así que comenten si quieren un episodio de la Guerra de Secesión. Y tercer punto de las consecuencias para Estados Unidos, las cicatrices del conflicto no se borran. Para México, Estados Unidos quedó grabado como un vecino invasor y para el resto de Latinoamérica también. Expansionista y claro que sí, oportunista. Para Estados Unidos, en cambio, México era un país débil, caótico, incapaz de controlar sus propias tierras. ¿Qué manera? Te echo la culpa a vos. ¿Sabes quién más dijo lo mismo? Los ingleses. A pesar de décadas de cooperación posterior, la percepción de injusticia por parte del pueblo mexicano sigue viva, y con justa razón. La guerra dejó huellas profundas en la memoria histórica. Dentro de Estados Unidos, el conflicto quedó semi-olvidado, opacada claramente por la guerra civil, y porque les convenía. Porque sin ella, el territorio del gobierno de Estados Unidos no sería como tal en la actualidad. Entonces, mejor hacernos lo que... Y bueno, amigas, después de este trago amargo de la historia, la reflexión es clara. Nos encanta culpar al vecino gandalla, que sí que lo es, nadie lo niega, pero la realidad es que nos agarraron en el peor momento. Digo nos, porque como dijo Chabela Vargas, no más preguntas, señoría, porque digo nos. La lección, vaya que es dura, pero aprendimos a que un país dividido es blanco fácil de cualquier imperio con hambre. Y esto también espero que resuene en Argentina, en este momento, en la actualidad. Ahora quiero que se suelten en los comentarios con su mejor teoría. Vamos a jugar a un contrafáctico.
Si México hubiese conservado sus territorios de Texas, de California, de Nevada, de Nuevo México, todo eso, con todo ese oro y petróleo que supuestamente 3 años después se encontraron, ¿creen que hoy seríamos potencia mundial al nivel de Estados Unidos? ¿O que tendríamos los mismos problemas, pero con un mapa más grande? Los leo a todos en los comentarios y sin nada más que agregar, si te gustó este video o si no te gustó, lo que sea, mientras sea con respeto, puedes dejar tu comentario, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho, que todo eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. Sin nada más que agregar, Panchito y yo les deseamos un bonito día y nos vemos el siguiente domingo. Bye, bye.